Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy les traigo una petición de cómo yo cuido mis pinceles. Veréis, yo para mantener limpios mis pinceles y cuidados, yo lo único que he utilizado es monómero. Yo no utilizo ni acetona pura ni limpiador para pinceles. Sé que hay chicas que lo hacen así, eso no quiere decir que esté mal, cada uno lo hace a su manera. Pero yo, por ejemplo, yo nunca uso ni acetona pura ni el líquido para limpiar los pinceles, porque, por ejemplo, cuando yo hice el curso me enseñaron que si utilizamos la acetona pura o el limpiador de pinceles se nos va a estropear nuestras celdas del pincel porque nos va a resecar mucho la celda y se nos va a estropear el pincel. Entonces fue algo que a mí se me quedó y nunca voy a usar esos productos, sino simplemente a base de monómero. Veréis, estos pinceles, bueno, menos el número 10 que fue el más así reciente que he tenido, pero estos del número 8, ya hace tiempo que lo tengo, inclusive esperen que les enseñe otro. Esto fue uno de mis primeros pinceles que tuve y esto ya hace por lo menos un año, si no hace más que lo tengo y miren cómo está. Lo tengo bastante cuidado, no lo tengo estropeado y nunca lo he limpiado con acetona pura o el limpiador de pinceles. Si os dais cuenta, saber un poquito, veis aquí en la mitad, porque le falta una celdita del pincel, que es cuando yo empecé y casi se me estropea. Entonces lo metí en monómero y pude arreglar lo que es este pincel. Por ejemplo, necesitaríamos dos vasitos como estos o parecidos, no tiene por qué ser igual. Y simplemente con dejar el pincel en remojo, pero tiene que ser monómero limpio, que no esté contaminado por acrílico, me refiero. Por ejemplo, yo cuando me termino un set, ¿qué hago con el monómero que se me queda aquí? Pues yo lo tiro porque ya está contaminado y metería monómero limpio en el vasito. Entonces sumergimos el pincel en el monómero, lo dejo actuar unos 10 minutitos y pasado ese tiempo, si hubiese algún resto de monómero, perdón, de acrílico, pues lo limpiaríamos de esta manera. Así sería la manera correcta, pero si veis que al hacer así, al abrir las celdas del pincel, no se les abren del todo, sino hay celdas que se quedan pegadas y veis restos de acrílicos, pues mojaríamos otra vez el pincel, abriríamos las celdas del pincel, espere que voy a acercar la cámara para que puedan verlo. Aquí, a ver, me voy a colocar mejor para que lo puedan apreciar. Abriríamos las celdas del pincel, a ver si puedo acercar un poquito más la cámara. Vale, ahí. Pues si tuviese acrílicos, restos de acrílicos, pues con un empujador de cutícula con suavidad, nada de brusquedad, pues haríamos este gesto. Barreríamos el acrílico que hubiese quedado en las celdas del pincel y lo barreríamos hacia abajo. Entonces quitaríamos cualquier resto de acrílico que se nos quedara en las celdas del pincel, pero muy suave, porque si apretamos mucho el empujador de cutícula podemos romper los pelitos del pincel. Y giraríamos, volveríamos a abrir y volveríamos a arrastrar hacia abajo cualquier resto de acrílico que se nos quedaría en el pincel. Y así quedaría el pincel limpio, limpio. Luego, esperen que voy a alejar un poquito la cámara. Entonces, cogeríamos, mojaríamos de nuevo el pincel, sacaríamos y limpiaríamos así de esta manera de un lado y de otro y le damos un poquito de vueltas para ya poner el pincel a su forma actual, en punta, y así tendríamos siempre los pinceles bien conservados. Esta es de la manera en que yo limpio mis pinceles y siempre los mantengo sanos, ¿no? Y con bastante duración. Y ya les digo, este tiene un año, si es que no tiene más, y como pueden ver está en perfecto estado. Y simplemente mojando los monómeros. Si les llegase a ocurrir que van a coger el pincel,
supongamos lo vamos a coger otro día distinto y vemos que tiene restos de acrílico, perdón que no me sale, restos de acrílicos en el pincel. No pasa nada, cogemos un vasito, lo ponemos en remojo y lo dejamos actuar ahí durante unos 30 minutos, 40, como si es una hora, no pasa nada. Lo dejamos apartado y cogeríamos otro pincel que tengamos de repuesto para trabajar. No tiren ese pincel, déjenlo en remojo en el monómero. Al cabo de esa hora, media hora, 40 minutos, lo que ustedes lo hayan dejado, si lo dejan como si lo dejan toda la noche, no pasa nada. Cuando vuelvan a coger el pincel, ¿vale? Pues cogeríamos el empujador de cutícula y haríamos el mismo proceso de antes. Abriríamos las celdas del pincel y con el empujador de cutícula arrastraríamos con el acrílico que estuviese ahí pegado y lo arrastraríamos hacia abajo y así conseguiremos recuperar ese pincel. Pero no lo tiren, háganlo para que vean cómo van a recuperar ese pincel. Así recuperé yo cuando estaba empezando, que casi los tropeo, porque claro, estaba empezando y no tenía experiencia. Y luego volveríamos a hacer lo mismo, limpiamos de un lado y de otro y giramos para mantener la punta del pincel, así, la forma. Y así nunca perdería esa forma. Esto es muy importante. Y nada más, así es como yo mantengo siempre lo que son mis pinceles. Esperen porque lo voy a aquí. Porque así es como conservo yo mis pinceles, como pueden ver. Otra manía que tengo yo, porque yo soy muy meticulosa. Por ejemplo, a la hora de guardar el pincel, cogeríamos, aplastaríamos aquí la gomita y meteríamos el pincel. Cuidado de no de llevar ninguna celda ni cambar algún pelito para que no se nos estropee. Una cosa muy importante a tener en cuenta, miren, cuando vayamos a guardar ya los pinceles, o bien los ponemos en horizontal o, ténganlo mucho en cuenta porque es algo muy importante, o así, en vertical, hacia abajo, nunca hacia arriba, siempre hacia abajo. ¿Por qué? Porque a la hora de secarse lo que es el monómero, que nunca le vaya hacia atrás, sino siempre que seque hacia abajo, hacia la punta del pincel, hacia abajo. Recuerden, esto es muy importante, para que no tengan ni se le vayan, si hubiese quedado a lo mejor un poquito de acrílico, que no se les corra hacia atrás, porque es más fácil a la hora de quitarlo más cerca de la punta que en la parte de atrás. Pues entonces siempre vertical u horizontal, pero nunca así, que corra el monómero hacia atrás, nunca, chicas, siempre hacia abajo. Un dato muy importante a tener en cuenta, o bien así. Bueno, esto ha sido todo, espero les haya ayudado o les haya valido de utilidad. Y como siempre, muchísimas gracias por acompañarme siempre en este ratito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!